día con el crecimiento personal. En este momento me acompaña en estudio Andrés Torres Villamil. Él es gerente general de Global Renting Solutions. Ellos son aliados del Grupo Bancolombia. Y con Andrés vamos a estar hablando en este momento acerca de los hábitos. Los hábitos, qué importantes son los hábitos en nuestra vida. Y por supuesto, queremos introducir este programa en este momento diciéndoles a cada uno de ustedes que suele decirse que se necesitan alrededor de 21 días para formar un hábito en nuestra vida. Sin embargo, actualmente estudios más afianzados, más aterrizados, afirman y confirman que se requiere alrededor de 10 semanas, es decir, unos 66 días para poder formar un nuevo hábito que se quede por siempre, porque a veces creemos que tenemos hábitos, pero con el paso de los pocos tiempos, meses, pues esto tiende a desaparecer. Sin embargo, ¿cómo usted puede fortalecer los hábitos en su vida? ¿Cuál es el poder que los hábitos tienen en nuestra vida? Para hablar de esto nos acompaña, como les dije al principio, Andrés Torres Villamil. Andrés, bienvenido aquí a Radio Mundial Adventista y a este espacio de Al Día con Esperanza. Carlos, ¿cómo estás? Excelente. Hombre, qué rico, qué privilegio poder estar aquí sentado contigo, conversando en este día, en este inicio de mañana y con todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros a esta hora para hablar de un tema tan interesante pues que tú has introducido, y es el tema de los hábitos, Carlos. Hoy vamos a hablar mucho sobre este importante tema. Sin duda alguna, y es que el tema de los hábitos es importante porque tiene que ver con cada uno de nosotros, y todos, sin excepción de un solo oyente, tenemos hábitos en la vida, pero podemos clasificar hábitos nocivos y hábitos saludables, podemos decir, ¿cierto? Así es, Carlos, así es. Yo creo que, digamos que hay una parte importante, es que yo creo que todos nosotros, Carlos, en algún punto nos hemos encontrado en una situación en la cual queremos hacer un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Queremos hacer algún cambio, una transformación en nuestra vida, pero como que no sabemos por dónde arrancar. Y los hábitos se convierten en un punto supremamente importante que, si lo sabemos manejar y lo sabemos trabajar, Carlos, vamos a lograr unas transformaciones supremamente interesantes en nuestra vida. A veces hemos experimentado una vida, digamos que espiritual mediocre, una vida profesional que no es satisfactoria para nosotros, un estado de salud no muy bueno, Carlos. Y es aquí donde necesitamos justamente hacer cambios, hacer modificaciones en nuestra vida. Pero cuando uno dice necesito cambiar el rumbo de mi vida, eso se ve como muy grande, ¿cierto? Sí. Como lo que estamos hablando ahorita, que más adelante lo tocaremos, cuando nos paramos en un lote y decimos aquí vamos a hacer un edificio de 15 pisos, lo que tú estabas diciendo, en lo que tú participaste hace un tiempo atrás, y uno dice, uy, Dios mío, 15 pisos. Pero hay que empezar. Sí, por supuesto. Paso por paso. Y cuando no se ha puesto el primer ladrillo, uno dice, ¿cuándo vamos a terminar este edificio? Así es. Entonces, digamos que eso es lo que vamos a conversar hoy, Carlos, y vamos a masticar poco a poco como esos puntos. Ahora, ¿por qué Andrés Torres viene a hablar aquí con Carlos de hábitos? Carlito, pues es que digamos que hemos revisado las bibliografías de tantos empresarios y todos coinciden con justamente la modificación de hábitos en sus vidas, de vidas exitosas, de vidas triunfantes, que encontramos no solamente en el mundo empresarial, sino también incluso en la misma Biblia, cambios de hábitos. Ahí los hábitos juegan un papel súper importante. Y quiero empezar entonces, ya para entrar en materia, Andrés, preguntando lo básico. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es un hábito de vida? Bueno, yo creo que los hábitos son esas pequeñas, voy a enfocarlo en un tema interesante, son esas pequeñas decisiones, Carlos, que nosotros empezamos a tomar diariamente, esas pequeñas decisiones que modifican las rutinas de nuestro día a día y que se convierten en la base, pues, digamos que de nuestro devenir. Entonces, son decisiones, Carlos, porque uno dice, bueno, es empezar a hacer cosas, sí, pero tiene que partir de una decisión, que lo hablamos ahorita, y justamente James Clear, en uno de sus libros, el cual se llama Hábitos Atómicos, que los recomiendo para las personas que son lectoras, Hábitos Atómicos, nos dice que si mejoramos nuestros hábitos, cualquier cosa puede ser posible.
¿cierto? Cualquier cosa puede ser posible. Lógico, Carlos, que nosotros aquí siempre tenemos la base de que de la mano del Señor es que nosotros logramos hacer muchas cosas, pero recuerden que el esfuerzo humano es fundamental en cualquier acto, en cualquier cambio, en cualquier transformación. Entonces, regresando nuevamente a este concepto, esos hábitos que parecen diminutos, Carlos, que parecen pequeños, sí, y que parecen a veces irrelevantes, oye pues, tienen el poder de transformar nuestra vida y nuestro devenir. Resulta que si un piloto de aviación hace una modificación de la ruta de vuelo unos pocos grados, puede terminar el vuelo en otra ciudad totalmente diferente a la que había planeado inicialmente. Entonces, eso nos muestra que una pequeña modificación, un pequeño cambio puede hacerse puede lograr, mejor dicho, un resultado extraordinario. La calidad de nuestra vida está directamente relacionada con la calidad de nuestros hábitos. Quienes cultivamos hábitos positivos obtendremos una vida muy positiva y una vida muy interesante. Pero si cultivamos unos hábitos que no son positivos, como ahorita lo estabas mencionando en esa clasificación de hábitos buenos y hábitos negativos, pues indudablemente la vida nos puede llevar a vivir un desastre muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hábitos positivos, realmente logramos como esa experiencia de satisfacción, de tranquilidad, de control, ¿verdad?, de nuestra vida, porque estamos tomando decisiones en una ruta correcta, en una ruta que es la adecuada. Posiblemente aquí estamos delante de personas o nos están escuchando o viendo personas que posiblemente tengan en este momento algunos hábitos que no son tan saludables, ¿verdad? Es posible que estemos hablándole a una persona que en este momento esté con vicios, que tenga unos hábitos de pereza, que no quiera avanzar en su vida. Déjeme decirle que usted puede cambiar esos hábitos que tiene en su vida, que puede transformar esos hábitos en algo positivo y su vida puede ser cambiada de una manera muy, muy, muy importante. Sin duda alguna, y estamos hablando en este momento con Andrés Torres Villamil, él es gerente de la empresa Global Renting Solutions, acerca del poder de los hábitos en nuestra vida. Y Andrés, mira, aquí nos saluda Luisa Tolosa desde la ciudad de Barranquilla, así que un abrazo grande para ti, Luisa. Ella nos dice, excelente tema, los hábitos los debemos implementar desde niños. Desde recoger los juguetes, tender la cama, ella narra aquí pequeños detalles que a veces parecen sin importancia, pero que ya de adultos sabemos qué papel tan importante jugaron en los hábitos que de adulto nosotros adquirimos. Andrés, estamos destacando en este momento la importancia del pequeño detalle y de esos pequeños hábitos que realmente terminan formando el carácter para lo que será nuestra vida adulta. ¿Por qué es importante entonces implementar, aprovechando el comentario de Luisa Tolosa, buenos hábitos desde niños o en los niños? Claro que sí. Luisa, un abrazo gigante, gracias por estar con nosotros, gracias por tu comentario muy valioso. Justamente eso estaba yo leyendo, que los hábitos deben de empezarse a implementar, lo dice Elena de White en el libro Mente, Carácter y Personalidad, sí, que es responsabilidad de los padres empezar a forjar el carácter de sus hijos. Pero digamos que bueno, ese es un tema de educación muy importante, pero cuando grandes podemos llegar a transformar esos hábitos. Y digamos, el primer tema que yo quiero que nosotros entendamos ahí es que el poder de los pequeños hábitos actúa como el interés compuesto en las finanzas. Carlos, imagínate que cierta vez yo estaba dando una conferencia de finanzas personales, sí, y hablamos del tema de la inversión y del ahorro. Entonces hablábamos de que a veces gastamos el dinero en pequeñas tonterías. Pero como vemos ese gasto como tan chiquitico, Carlos, entonces pensamos que no es importante. Y yo le hice la cuenta a un joven que él me contaba de que semanalmente se iba al fin de semana a tomarse sus traguitos, ¿no? Sí. Que tomaba cervecita, que se iba a rumbear. Entonces, algo muy común en nuestro país, Colombia. Algo muy común. Entonces uno decía, no, pero es que eso tampoco me estoy gastando mucho dinero. El otro asunto, la persona que es todos los días se va por gula a tomarse una gaseosa con un pan en la media mañana.
y en la tarde hace lo mismo, y si hacemos la cuenta de todo lo que se está gastando, es un montón de dinero a largo plazo. Sí, porque a veces simplemente estamos mal habituados, vamos a decir, mal habituados a mirar en el presente. Me gasté 1,000 pesos, eso es nada. Pero si lo proyectamos a largo plazo, ¿cuántas gaseosas me tomé? ¿Cuánto suman esos miles de pesos que me gasté de a 1,000 pesos? Ahí nos sorprendemos. Exacto, entonces mira, hablando lo del caso del muchacho, entonces yo le decía, ¿usted cuánto se gasta pues en la rumba del fin de semana? Entonces le decía, no, por ahí unos 70,000 pesos. Entonces hicimos la cuenta en X tiempo, ¿cuánto sería si ese dinero en vez de gastárselo en la rumba lo ahorrara? Imagínate que tenía para la cuota inicial de una casa pues económica. Imagínese. Una casa económica. ¿Por qué no conseguimos casi casa en Colombia? Bueno, ahí puede estar parte de la gran respuesta a esto. Carlos, mira, digamos que en este tema de los hábitos no es hacer grandes hazañas. Partamos de esa base, no es realizar grandes hazañas, sino realizar pequeños cambios cada día. Y estos se van a multiplicar haciendo un gran cambio a largo plazo. Cada acción repetida, por insignificante que parezca, moldea el destino. Oiga, pues sí. Eso suena todo exagerado, ¿no? Cada acción, por insignificante que sea. Moldea el destino. Uno dice, ay, no, tampoco. Sí, señor, moldea el destino. Por tanto, todo lo que no vaya en dirección hacia la meta, hay que eliminarlo de nuestra vida. Lo que no nos lleve hacia la meta, hay que eliminarlo de nuestra vida. ¿En dónde está el poder? En la persistencia. Entonces uno dice, bueno, listo, está bien. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? Bueno, entonces los pequeños cambios hay que empezarlos a hacer, pero la clave está en la persistencia y en la consistencia de esos cambios que empecemos a hacer. Al enfocarnos en estas pequeñas acciones diarias, lograremos grandes triunfos a futuro. Lo que Luisa decía, bueno, ella lo enfocó en el lado de los niños, pero venga acá que estamos adultos, somos los que estamos escuchando el tema. Entonces tú tomas una decisión y vamos a empezar. A mí, por ejemplo, yo nunca fui un hombre de hacer ejercicio, Carlos. La verdad te cuento, nunca fui un hombre de hacer ejercicio. Sí jugaba, digamos, voleibol aquí en la universidad, cuando estaba en la universidad. Pero a mí en el día a día hacer ejercicio me costaba muchísimo trabajo. Realmente no lo hacía. Y empecé hace 2 años como en ese proceso transformacional y vi todos los beneficios del ejercicio y yo dije, por Dios, si yo soy adventista y nos han enseñado las bondades del ejercicio, sí, ¿cómo es que yo no hago? Entonces me di a la tarea de empezar a hacerlo. ¿Qué empecé a hacer, Carlos? Empecé a hacer 10 minutos de ejercicio todos los días. 10 minutos solamente. 10 minutos, pero me costó mucho trabajo al principio. Entonces mira lo que tú decías. Entonces inicialmente los estudios decían que 21 días, sí, pero hoy ya nos confirman que son 66 días. ¿Por qué? Porque al principio tú empiezas a hacerlo y en algunos pocos días, quizás a los 15 o los 20 días, sí, si tú no ves resultados, te desanimas. Totalmente. Y por eso es que ya la gente ahí desiste de hacer muchas cosas. Y yo confieso aquí en esta Radio Mundial Adventista que muchas veces he tratado de perseguir ese objetivo de 21 días haciendo de manera repetida y casi que rutinaria una misma acción para tratar de convertirla en un buen hábito. Sin embargo, ha pasado lo que dices, 10 días, 11 días. Hasta ahí llegó la motivación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El éxito nunca es el producto de transformaciones drásticas. Nunca. Volvamos a decir esto para los oyentes, por favor. El éxito nunca es el resultado de transformaciones drásticas, sino de pequeñas acciones continuas. Uy, eso es tremendo, ¿no? Pequeñas acciones continuas. Una larga cadena se forma eslabón a eslabón. Por eslabón. Entonces yo hoy arranco 5 minutos de ejercicio. Pues vuelvo y tomo el ejemplo del ejercicio. Sí. Mañana otra vez 5 minutos. Pasado mañana 5 minutos o 10 minutos. La otra semana puede que algunos días me dé pereza. Pero, por ejemplo, yo recuerdo Mike Tyson decía una frase que la disciplina consiste en hacer lo que no quieres como si fuera lo que más quisieras. Entonces él, hablando de su entrenamiento, ¿no? Ha sido del mejor de todos los tiempos. Pues dicen que Muhammad Ali, Mike Tyson, increíble. Entonces él que hacía el deporte me gusta mucho para estos ejemplos de persistencia. Sí. Madrugar, 3 de la mañana, 4 de la mañana. ¿Quién va a querer pararse a esa hora? Todo oscuro, haciendo frío. Y él decía, no quiero, pero tengo que hacerlo. ¡Prun! Hágale. Entonces es eso. Entonces empiezas a hacer 10 minutos. A los 20 días entra la barrera más fuerte.
porque tú ves que como que no hay resultados, como que no es que te sientas tampoco transformado, entonces dices, no, qué pereza, yo sigo como igual. Y es la tendencia a regresar a la zona de confort. Y esa zona de confort se torna a veces en nuestra principal enemiga de los propósitos, de la realización de los propósitos y metas que tenemos en la vida, incluso en esos propósitos de crear hábitos saludables. Claro, Carlos, porque es que ¿qué es más fácil? ¿Quedarse entre la cama o pararse a hacer ejercicio? ¿Qué es más fácil? ¿Quedarse entre la cama durmiendo 10, 15 minuticos más o levantarse a leer la Biblia o lo que vayamos a leer o a tener un momento de comunión con Dios? Pues es mucho más sabroso, por decirlo así, quedarse entre la cama. Pero si nos hemos puesto un propósito, hay que hacerlo. Totalmente. Así lo queramos. Sí, totalmente. Y es la primera acción la que nos va a ir despertando a ese propósito que queremos lograr. Exactamente, entonces ahí entramos como a esa segunda gran parte. La primera es como el efecto de los pequeños actos. Sí. La segunda entramos a esa gran parte y es el resultado, la frustración por el resultado que hemos venido como... Podemos caer en esa frustración. Mira, eso es importante que tú colocaste allí. La dirección es más importante que la velocidad, dice Kobe Bryant. Entonces no se afane, tranquilo, es que no hay afán porque ya tenga que tener resultados. Nosotros los latinos somos súper inmediatistas. Queremos todo para allá. Ya, los negocios, si ya no me funciona, entonces lo abandono. Mira, los negocios aquí en Colombia, digamos que el 50% de las empresas se cierran el primer año. El primer año. De 100 empresas, el primer año se cierran la mitad, porque no obtuvimos resultados el primer año. No porque hayan fracasado, sino simplemente porque no se vieron resultados. Claro, porque es que digamos que somos un poco limitados en dinero y muy limitados en visión. Los japoneses, sus resultados son a largo plazo. Los latinos queremos resultados inmediatos. Entonces, Iván Mazo Mejía, gran asesor empresarial aquí que lo estimamos mucho, él tiene un curso aquí en Antioquia que se llama Mente Millonaria. Nos enseñaba que justamente las empresas no están hechas para dar dinero, sino para perdurar en el tiempo. Las empresas no están para dar dinero, sino para perdurar en el tiempo. Perdurar en el tiempo. Entonces cuando uno dice, no, es que no dio resultados, hay que cerrarla. No, entonces estamos con una visión fuera. Y a Iván Mazo le pasó, él tuvo una conferencia con un empresario donde el empresario le dijo que su objetivo era que la empresa le diera dinero. Y entonces Iván Mazo le dijo, si ese es tu objetivo, yo creo que mejor me voy porque no tengo nada que hacer acá. Estamos hechos es para perdurar en el tiempo. Entonces, a lo que vamos es que nuestros resultados no deben esperarse en el largo plazo, sino en el corto plazo, sino en el largo plazo. Entonces, ¿en qué nos debemos centrar si no nos centramos en la meta? En el proceso. En el proceso. Y a veces lo descuidamos mucho. No, claro, porque queremos rápido la meta. Entonces queremos rápido ver resultados en todo sentido. Y como los resultados no se dan porque no hemos hecho una construcción consistente, entonces dijimos, no, esto no funciona. No, qué pereza. Mira esa frase de Bill Walsh. Bill Walsh ha sido ganador 3 veces del Gran Tazón pues, de los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Dice, la consecución de la meta es el resultado de buenos procesos. Entonces él decía, no nos enfoquemos, y Kobe Bryant también estaba ahí, y Jordan y todos ellos decían, no nos enfoquemos en el marcador que aparece allí grandote en el estadio, ¿cierto? En el tablero gigante. En el tablero gigante, no. Tenemos que enfocarnos en el proceso, todo ese proceso que hicimos, en entrenar todos los jugadores, es entrenar todos los días, madrugar todos los días, cuidarnos de la comida todos los días, cuidarnos de no estar en vicios, no tomar alcohol, no fumar durante todo ese proceso, entrenar durísimo, trabajar en equipo, pensar las estrategias. Cuando tú llegas al estadio, el resultado se da, porque ya tienes un equipo tesísimo. Ya que hizo su tarea durante meses, la hizo súper juicioso, el resultado entonces no nos elevamos al nivel de las metas, sino que descendemos al nivel de los procesos. Es el proceso en el que estamos. Que las cosas no se han dado, tranquilo, no se preocupe, usted está trabajando, siga trabajando. Lo que hablaríamos como en esos términos de nuestro lenguaje, la iglesia militante, ¿no, Carlos? Sí, la iglesia militante. No somos la iglesia triunfante, no.
Todo el triunfo no lo hemos visto, todavía no lo hemos visto. Claro. ¿Quién sabe cuánto nos falta para verlo, Carlos? Sí. Pero es la iglesia militante, es la iglesia que camina como un convoy militar, juiciosos, haciendo la tarea. Con actividades de entrenamiento espiritual, Exactamente. desarrollo de fe y demás. Esa es la iglesia militante. Todavía no somos la iglesia triunfante. Entonces es eso. Las consecuencias de las metas, o sea, la consecución de la meta es el resultado juicioso de los buenos procesos. Eso es. Preocupémonos por sembrar el hábito, trabajar el hábito. Espérese que los procesos, el resultado va a llegar. No se desespere, tranquilo, centrado en eso. Siempre, mira, los ganadores y los perdedores tienen la misma meta. Ambos quieren ganar, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre quien finalmente gana y no? El que entrenó. El que entrenó. El que no se descuidó ni un día en el entrenamiento. El que decía, estamos como bien, vámonos este fin de semana de... Fue constante, el que triunfó fue constante, perseverante y disciplinado. Y el que se privó de muchas cosas. Y el que se privó de muchas cosas. Yo escuchaba una entrevista que le hicieron a... Se me fue, nuestra campeona de salto largo. ¿Te acuerdas? Katherine Ibargüen, gracias Carlos. Y ella en la entrevista lloraba y decía, ¿cuánto cuesta la medalla de oro? Y ella decía, cuesta mucho. Y empezó a llorar. Y decía, me costó lágrimas, me ha costado sacrificios. Muchos fines de semana decirle a mi familia, no puedo. Vamos a estar todos juntos. No puedo, tengo que entrenar. Quédate un ratico y nos tomamos alguito y comemos. No puedo trasnochar. Tengo que entrenar. Y eso es durísimo. Entonces sí. Mira que en los procesos a veces, por esos momentos de placer, sacrificamos la meta y nos olvidamos de la meta que tenemos. Y es que, Andrés, se encuentran muchos distractores en esos procesos que muchas veces son muy buenos, pero que a causa de los distractores que se nos presentan, terminamos dañando y destruyendo lo que era un buen proceso que nos iba a llevar a esa meta. ¿Cómo podemos crear hábitos también para impedir que las distracciones nos desvíen de ese buen hábito que ya hemos adquirido y que nos llevará hacia ese camino que nos hemos propuesto? Justamente ahí encontramos una de las luchas más grandes. Creo que hay un texto de Elena de White, Carlos, no sé si lo podamos colocar. Mira, dice, los hábitos precoces deciden la futura victoria o derrota. Seremos individualmente para el tiempo y la eternidad lo que hacen nuestros hábitos. Tremendo, ¿no? Mira que ella lo coloca a nivel de eternidad. Entonces, si nosotros bajamos ese mismo concepto al día a día, es igual. O sea, hay muchas veces nosotros nos quejamos y nos lamentamos de nuestros resultados negativos, y es que a veces hemos sido muy laxos en ese proceso. Que esperamos a que ese resultado se nos dé, pero hemos sido muy perezosos en ese proceso, en esos hábitos. No hemos sembrado los hábitos adecuados, hemos sido descuidados. Lo hacemos algunos días, otros días no. Entonces ahí no hay consistencia y no hay disciplina. Es cierto. Los resultados se van a dar, van a ser muy pobres, o tal vez van a ser absolutamente negativos. Entonces ahí tenemos que esforzarnos mucho más. Me llama la atención esto que dice este texto que citas de Elena de White. Soy lo que son mis hábitos. Soy lo que son mis hábitos. Y se dice que los hábitos forman mi carácter, y mi carácter es lo único que de la tierra voy a llevar al cielo. Entonces tiene mucha relación con lo que dice ella, que los hábitos precoces deciden la futura victoria o la futura derrota, es decir, para la eternidad. En este momento hay un documental en Netflix que se llama 100 años. 100 años. Lo pueden encontrar. Y en ese documental el investigador explora las comunidades más longevas del mundo. Sí. Y ahí habla de los adventistas del séptimo día. Imagínate, qué orgullo. Interesante. Habla de los adventistas. Y en todas encontró lo mismo. Increíble. Los hábitos que nosotros hemos promulgado por años, y en este momento ya muchas otras culturas lo están haciendo, ¿verdad? Entonces él habla de todas esas culturas que cosas tienen. Hábitos de alimentación. Entonces, sí. El hábito de alimentación, ¿qué es? Voy a ser juicioso con la comida. Entonces, apartarnos de comida chatarra. Entonces, ¿cuántos de los que nos están escuchando de pronto están muy ligados a la gaseosa, a la hamburguesa, a los fritos, a los embutidos, a las salsas? La salchipapa.
la salchipapa. Dígame si eso no es rico. Delicioso, ¿sabe? Es muy rico. Los dulces son riquísimos. Eso es, Sí. Estoy en esa lucha con mi hijo tiene 6 años, se llama Mauricio. Y él dice que mejor, él me dice el otro día, papá, yo sería feliz en un mundo donde solo comiéramos dulces. Y yo, ay, mi amor, eso es riquísimo, pero resulta que es supremamente dañino para el cuerpo. Entonces, quienes nos están escuchando y están luchando con eso, tiene que hacer un esfuerzo grande, y ya enseguida vamos a entrar a hablar de eso que Carlos nos introdujo y nos desviamos un poquito. Es cómo superar ese momento de choque. Sí. Cuando pasan esos momentos, ese momento inicial de la emoción, porque tú tomas la decisión y dices, ahora sí lo voy a hacer, y vamos a arrancar y vamos a ir, y empezamos en el gimnasio y todos los días vamos y juiciosos, y después de un tiempo como que nos miramos en el espejo, ay, yo me veo igual, qué pereza. Y el gordito dice, ay no, yo no he rebajado pero ni 1 kilo, ay no, qué pereza. Se pesa, se decepciona, y entonces ahí Empieza la desmotivación. empieza la desmotivación. Ahí es donde empieza el trabajo, a decir, no, aquí es donde tengo que persistir. Estoy desmotivado, listo, pero voy a hacerlo, voy a tomar la decisión. Eso es como el principio que decimos que el amor no es un sentimiento, sino una emoción. No, es así. Sí. O sea, tenemos un propósito, tomamos la decisión y actuamos con base en la decisión, no en los sentimientos. Total. Porque la misma Biblia lo dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿no? Más razón que sentimiento. Es emoción. pura razón, ahí es donde es pura razón, eso es sentimiento, chao, porque tenemos un propósito. Entonces ahí nos vamos a enfocar, entonces ahí empieza la lucha. No, tengo que seguir levantándome temprano, tengo que seguir haciéndolo, tengo que mantenerme firme en mi decisión de la alimentación. El que está por la comida es fuera gaseosas, fuera embutidos, fuera alimentos procesados, fuera comidas rápidas. Chao de mi alimentación, y vamos a sustituirlo, y vamos a persistir. Y vamos a persistir por los 66 días y de ahora en adelante. Y ahí viene otro concepto que lo vamos a tratar ahorita, que es ya la forma del pensamiento. Pero en ese momento, cuando yo estoy sintiendo la resistencia emocional, es donde viene a entrar la razón. La razón. Uno de las experiencias más interesantes, hay otro documental ahí en Netflix. Me gustan mucho los documentales. Sí, eso notamos. Pero pues porque bueno. es que las películas, ay Dios mío, no hay nada. Yo confieso que también soy amante de los documentales. Los documentales, sí. Ahí aprendemos mucho. Entonces hay unos documentales donde hablan de los hombres y las mujeres más rápidos del mundo, ¿sí? Donde están los más rápidos del mundo. Y ellos decían que cuando están en las carreras, hay unos puntos en los cuales, cuando son carreras largas, ya no sientes las piernas. O sea, el cuerpo no te da ya. Ajá. Ya es decisión, hermano. Decisión. O sea, no puedo parar. Ahí aplica mucho lo que se conoce como la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, total. Ahí es donde nosotros tenemos que ver que estamos en una carrera donde vamos a hacer una transformación en la vida y no podemos tomarlo a la ligera. Todos los que me están escuchando, metámonos en la mente que sí podemos hacer transformaciones. Claro que sí. Dios nos ayuda, claro que Dios nos ayuda, pero usted tiene que hacer el trabajo más importante, y como decía Carlos, es tomar la decisión y con fuerza de voluntad persistir. Entonces, en esa segunda etapa, después de los 15, 20 días, cuando ya el cuerpo es el que está resistiéndose, Sí. ahí es donde tenemos ya que obrar, es por decisión. No, señor, yo hice un propósito. Recuérdese todos los días de que tiene un propósito. Y una de las cosas que vamos a darlo al ejemplo, porque al final vamos a dar como ya los pasos puntuales y prácticos para que arranquemos todos en la tarea, Sí. es tener un partner que te acompañe en la decisión. ¿Qué es un partner que nos acompañe en la decisión? Voy a empezar mi trabajo de cambiar la alimentación y yo le cuento a Carlos. Carlos, Qué bien. tengo este propósito viejo, ayúdame. ¿Qué es lo que va a hacer Carlos? Carlos me pega la llamadita de vez en cuando y me dice, Andrés, ¿cómo vas? ¿Qué hubo, hermano? ¿Sí está juicioso? No, pilas, hermana. Acuérdese que usted tiene un propósito, vamos a cambiar de alimentación. Y entonces, de que se me... Es decir, hay momentos en los que necesitamos de alguien que nosotros podamos, de quien nosotros recibamos un empujoncito, y eso es importante para poder nosotros avanzar. Así que, ¿cómo? ¿Me estás oyendo? Sí, te escucho. Por el micrófono. Sí, señor. Ah, ok. ¿Te Entonces escucho? el que perdí fue el audio, fui yo aquí, pero bueno. Ya te está bien. ayudo. Sigue con el concepto, ya voy a ayudarte con esa parte técnica allí. Listo, pero sí, yo igual te escucho bien. Lo importante es que yo esté saliendo pues como al aire. Entonces,
Ahí el asunto interesante es, ahí es donde tenemos que hacer la resistencia mayor. Recordar que tenemos un propósito para hacer. Recordar, ok, ya ahí nos volvió el audio. Recordar que tenemos un propósito, no podemos deflactar de nuestro propósito. Las metas pueden restringir la felicidad. Si no lo logras, te frustras. Debes enfocarte en la satisfacción del proceso. O sea, que estemos contentos, Carlos, de lo que estamos haciendo. Total. Contentos de lo que estamos haciendo. ¿Todavía no has tenido resultados? Sí, está bien, pero estamos haciéndolo. Y yo te valoro en esta hora el esfuerzo que estés haciendo. Si hay alguien que está en este momento, en ese proceso de hacer un cambio, yo te valoro y te honro por eso que estás haciendo en esta hora. Y si aquí me están escuchando personas que dicen, verdad, yo voy a empezar a hacer un cambio en lo que sea, en mi vida espiritual, en mi alimentación, en el ejercicio físico, en mi relacionamiento social con las personas, hazlo, arranca, comienza, ¿verdad? Y debes de tú mismo también valorarte por ese esfuerzo que estás haciendo. Los resultados se van a ver, tienes que tenerte paciencia, tienes que tener el propósito a largo plazo y continuar avanzando. Andrés, te interrumpo un momento. Hay una frase que usted compartió aquí con nosotros y es esta. Al principio usted querrá ver cambios significativos, pero al no verlos la tendencia es a desanimarse y querer volver a la zona de confort porque es lo que usted ya conoce. Aquí es donde más fuertes nos tenemos que parar. Exactamente, buenísimo, gracias por traerla ahí. Y Carlos, es que la zona de confort, esa zona de confort nos mata tremendamente porque es lo que conocemos. En eso estamos súper tranquilos porque es lo que ya hemos venido trajinando todos estos años. Entonces uno como que tiene la tendencia a regresar otra vez a esa zona de confort, pero allí es donde tenemos que pararnos firmes, mantener y ojalá escriba esos propósitos. La vez pasada en el espacio que tuvimos dijimos que ojalá tuviéramos un cuaderno donde escribiéramos, ¿no? Y uno de esos escritos que debemos de hacer es el propósito que tenemos. Cuando tú te desanimes, te desalientes, abre el libro y date cuenta que tú lo escribiste, que fue un propósito que tú hiciste y si tú estás pues con ganas de retirarte, estás renunciando a tu propósito, o sea, al propósito que tú mismo te planteaste. Y yo creo que eso es algo que no podemos permitirnos hacer, porque tú te tienes que demostrar que tú eres capaz. Claro que sí. Algunos lo lograrán más rápido que otros, no importa, pero hay que sostenernos y mantenernos en nuestro propósito. Entonces aquí veníamos en el último concepto, Carlos, que es pensar ya cambiar nuestra identidad. Sí. Entonces, y aquí les voy a leer algo muy interesante. ¿A qué voy? Es mentalizarnos a lo que somos. Entonces, si tú estás en este momento con el deseo de hacer una transformación en tu vida laboral, entonces tienen que empezar a cambiar y empezar a pensar como una persona exitosa laboralmente. Es decir, soy una persona exitosa y actuaré en concordancia como una persona exitosa, ¿verdad? La persona exitosa que es, se levanta más temprano, trabaja más, es más juiciosa, aprovecha el tiempo, no mira tantas redes sociales. Eso nos hace perder muchísimo tiempo. Sí. Es aprovechar al máximo ese día. A la persona que quiere hacer unas modificaciones en su salud, diga, soy una persona saludable y tengo que actuar en concordancia como una persona saludable. Soy una persona espiritual, una persona consagrada, entonces tienes que obrar. Entonces, obrar en concordancia a eso. Y al principio estábamos hablando con Carlos aquí algo, y es, tú eres un hijo de Dios. El Señor te hace el llamado a ti. Debes de actuar en concordancia como los hijos de Dios. Y Dios no te dice, no, momentico, primero actúe como un hijo de Dios y ahí sí lo acepto. No, el Señor ya nos ha llamado a todos. Todos somos sus hijos, Él nos está llamando a todos y nosotros por ese amor que el Señor nos prodiga, entonces empezamos a actuar en concordancia con eso. Entonces así mismo debemos de hacer. Tengo el propósito de cambiar y modificar porque voy a ser una persona exitosa, voy a ser una persona saludable, voy a ser una persona espiritual, entonces actúo en concordancia con eso. No es leer libros, Carlos, es volverme un lector. Volverme un lector. No es correr, es volverme un atleta. Claro. No es tocar un instrumento, es ser un músico. Y qué importante es creernos el cuento. Así es, pensar. Porque una de las cosas que más nos agobia es a veces que sentimos que no vamos a poder. Pero hay que tener fe y hacerlo. O sea, avanzar diciendo, sí lo voy a lograr.
y esa visión a largo plazo. Yo sé que no va a ser rápido, va a ser a largo plazo, pero lo voy a lograr y vamos a avanzar. Y muchos se burlan de nosotros porque no ven resultados de manera inmediata, porque a veces no somos ni siquiera nosotros mismos los que estamos padeciendo ese ¿por qué no veo resultados ya? Sino que son los que nos rodean. Mira, llevas tanto tiempo haciendo esto y ni siquiera tienes resultados. ¿Para qué insistes en eso? Desiste, más bien busca otra forma de hacerlo, porque a veces ni siquiera somos nosotros los que nos demotivamos, sino quienes nos rodean. Por eso la importancia de buscar un buen mentor. Andrés, y tocas dos temas allí en lo que vienes diciendo, y es un cambio de mentalidad y además tener una mente triunfadora también. Mente triunfadora. Y la mente triunfadora, y algo que tocaste súper importante, Carlos. Sí. Oídos sordos, hermano, a los opositores. Perfecto. Y los opositores siempre están ahí. ¿Recuerda a los amigos de Job? Sí. Ay, hermano, esa presión psicológica. Total. Hasta la señora diciéndole maldice a Dios y muérete. ¿Él qué hizo? Oídos sordos. Oídos sordos. Él tenía su propósito, que era serle fiel al Señor. Él no escuchó. Y parte importante para hacernos los oídos sordos tiene que ver también con un tema que tocaste, y es con la identidad. Identificarnos con ese propósito, identificarnos con lo que queremos ser y con lo que empezamos a trabajar para ser. Claro, ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden ser personas exitosas, todos los que nos están escuchando. Y recuerden que éxito no es dinero. Que alguno dice, exitoso, entonces tengo que tener plata. No, éxito no es dinero, éxito es equilibrio. Éxito es mantener una vida feliz, ¿verdad? Con lo que hacemos. Entonces para eso tenemos que tener una buena salud, un trabajo que a veces de pronto no ganamos mucho en el trabajo, pero que estemos contentos de hacerlo, que estemos felices de hacerlo. Entonces, en ese proceso de cambio, establecemos empezar a hacer esos hábitos. Disfrutemos esos hábitos. Hónrate por estar haciendo. Sé misericordioso contigo mismo. Agradece al cielo que te da la oportunidad de trabajar por una transformación, y hónrate a ti mismo. Estás haciendo el esfuerzo. Hazlo, adelante. Hazlo y las cosas van a empezar a transformar. Así que el camino tiene que volverse delicioso para nosotros, disfrutarlo, decir qué rico, estoy en un proceso, estoy dándole. ¿Qué es que usted no obtiene resultados? Yo estoy en mi proceso, déjeme tranquilo que yo estoy avanzando y lo vamos a lograr. Entonces tenemos que entrar en eso. Cuando nosotros empezamos en ese camino, en esos últimos 10 minutos que nos quedan, cuando empezamos en ese camino, nos adentramos en esos caminos o en ese bosque de la mente. Sí. Estoy leyendo una analogía que hace un escritor. Dice que cuando nosotros nos centramos en esa mente tan compleja, encontramos unos hábitos que están tan arraigados como grandes árboles. Entonces dice, entramos en ese bosque y yo ¿cómo hago para tumbar esto? Si toda la vida yo he sido así. Y que regularmente son hábitos malos, perniciosos. Sí, exactamente. Entonces la persona que dice, yo quisiera mejorar mi vida mi vida espiritual con el Señor. Quiero dejar de pecar. Pero me cuesta tanto trabajo levantarme temprano. Usted puede, ¿cómo no va a poder? Pues a menos que tenga una enfermedad pues particular. Sí. Pero usted puede hacerlo, ¿cómo no va a hacerlo? Claro que sí, pero tiene que convencerlo de hacerlo y a empezar a hacer el esfuerzo de hacerlo y hacerlo. Entonces ahí decía, se entra en el bosque de la mente y encuentras una cantidad de árboles con unas raíces gigantescas muy arraigadas. Para eso tienes un hacha. Entonces a esa hacha hay que sacarle filo. ¿Cuál es el primer filo que hay que sacar? La confianza en Dios. Que Dios es el que nos da la fe y la fuerza para lograr lo que dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es verdad. Y eso no es solo para los adventistas. Y todos los que nos están oyendo, de la religión que sea, esa promesa es para usted. Así es. Y además pone en nosotros el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Entonces ese es el hacha filuda, donde empieza a talar esos árboles gigantescos de los malos hábitos y empezamos a tumbarlos para sembrar un jardín lleno de flores hermosas para una nueva vida. ¿Va a tomar tiempo? Claro que sí va a tomar tiempo. Es un proceso. Es un proceso, pero hay que hacerlo. El Señor tuvo un proceso de 120 años con Noé para construir el arca y para tratar de sembrar el evangelio allí en esas personas. Los resultados no fueron los mejores, pero mira que Noé, pongámonos en el tema de Noé confió en Dios, hizo lo que Dios le pidió. Y digamos que el resultado allí, hizo el arca, se salvaron y empezó una nueva raza. Pero hay que tener tiempo y las visiones son a largo plazo. Entonces con esa hacha filuda tú cortas y tumbas esos árboles y Dios te va a ayudar.
Al principio usted querrá ver cambios significativos, pero al no verlos la tendencia es a desanimarse. No se desanime. Hay también un texto ahí que yo escuché de Elena de White. Dice que es difícil desarraigar. Mira, cuando nos oponemos a los malos hábitos, estos ofrecen la más vigorosa resistencia. Oye, los hábitos nos generan... Bueno, la resistencia está en la mente, ¿no? Sí. Pero si la lucha prosigue con energía y perseverancia, ¿es posible que vencerlos? Oye, qué promesa tan tremenda. Usted, el que me está escuchando, hábito que tenga, si usted está sumido en el alcohol, en el vicio, el cigarrillo, las drogas, la pornografía, el adulterio, usted puede vencer eso. Usted sabe que eso no está bien, pero usted no es capaz de vencerlo. Usted tiene que ponerse en las manos de Dios y ejercer su voluntad y hacer el ejercicio todos los días. Empecemos. Vamos a ver como los últimos tips. Sí, ¿cómo podemos empezar nosotros a mejorar nuestros hábitos y creer en el poder de los hábitos? Primero, debemos de pensar cuál es el área que queremos cambiar, Carlos. Sí. Primero, si quiero es en el tema físico, el tema de alimentación, el tema del trabajo, el tema, bueno, diferentes temas, ¿cierto? Primero, hay que definirlo. Segundo, piense en una actividad que contribuya a ese cambio. Entonces, si es en la alimentación, entonces vamos a abandonar las gaseosas, vamos a dejar los embutidos, los procesados, las comidas rápidas. Los que quieren bajar de peso, deje el arroz, deje el pan, deje el azúcar. Ya por ahí usted solamente haga ese cambio y consuma mucha agua y se da cuenta de los kilos que va a bajar. Ese sí es en poco tiempo, se los aseguro. Sí. Tercero, establezca una meta pequeña, lo más simple posible, lo que yo decía. Volvemos al tema del ejercicio. Si quieres empezar a volverte una persona que haga ejercicio, empieza algo sencillo, 10 minutos. Hay unas rutinas en YouTube muy chéveres. Tú buscas rutina de ejercicio para principiantes y empiezas a hacerlo. 10 minuticos diarios. Cuando yo ya me di cuenta, Carlos, empecé con 10 minutos, ya hago una hora diaria. Una hora diaria de ejercicio. Y me quedo corto a veces. Imagínate. Pero es suficiente. Y comenzó con 10 minutos. Carlos, te voy a contar otra cosa. Cuando decían cuando yo escuchaba ese tema de las oraciones, de esa gente que duraba 1 y 2 horas orando, yo todavía me pregunto cómo lo logran. O sea, las oraciones mías eran de 2 minutos. Sí. Hoy ya, digamos que tomo 40 minutos orando. El ejercicio. 40 minutos de relación con Dios. Sí. De oración. De comunicación, no de lectura bíblica, no. Solamente oración. 40 minutos. Y eso es un avance. Entonces, sí. No estoy en las 2 horas y no me puedo frustrar porque no están en las 2. No. Pero estoy en el camino y estoy contento por eso. Tercero, establezca meta pequeña. Recuerdan, lo más simple posible. Empiecen con poquito y todos los días ese poquito, todos los días. Y usted va a ver los resultados tan increíbles. Cuarto, busque un partner que comparte el plan que tiene. A su mejor amigo, su mejor amiga, su papá, su mamá, su esposo, su esposa. Dígale. Y esa persona lo va a ayudar. Cuando uno siente, Carlos, que tiene que estarle rindiendo, por decirlo así, resultados a alguien, uno se siente más comprometido. Sí, es cierto. Eso es automático. Total. Entonces, una persona que te va a pedir cuentas, por decirlo así, eso nos ayuda mucho a comprometernos. Y el último, comience. Ya. Ejecute la acción. Arranque con poquito. Y no desista. Recuerde que Dios lo va a ayudar. Y usted tiene que poner a prueba su fuerza de voluntad. Allí es donde hay que ponernos durísimos y los resultados van a ser extraordinarios. Amén, sin duda alguna. Y son pensamientos y son estrategias que nos entrega en esta hora de la mañana Andrés Torres Villamil, gerente de Global Renting Solutions, aliados de Bancolombia, para que usted y yo aprendamos el poder de los hábitos en nuestra vida y cómo ponerlos a nuestro favor, ¿cierto? Cómo ponerlos a nuestro favor. Cómo convertirlos en nuestros aliados. Claro, es que eso es una herramienta poderosa que podemos nosotros emplear, Carlos. Hay que experimentarlas. Herramientas hay muchas. ¿En dónde radica el éxito? En hacerlo y comprometernos a persistir en el tiempo. Tomar la decisión y comprometernos con esa decisión. Siempre digo yo, es que usted toma muchas decisiones en la vida, pero ¿con cuántas de esas decisiones se compromete? Así es, total, tú lo dijiste muy bien. Y es importante entonces, estimados oyentes, que usted y yo aprendamos a tomar decisiones, pero a comprometernos con ellas para poder que Dios propicie en nosotros el querer como el hacer buenos hábitos en nuestra vida. Así que es importante. Andrés, muchas gracias. ¿Qué palabras finales podemos decirles a nuestros oyentes? Crea en Dios, crea en usted mismo. A veces Dios cree en usted, sigue apostando en usted, pero usted no cree en usted mismo. Así que tiene que vencer eso. Crea en usted mismo, confíe y hágalo.
el Señor lo va a acompañar. Amén, amén. Es Andrés Villamil, Torres Villamil, acompañándonos en esta hora de la mañana de Al Día con Esperanza, aquí en esta sección de... Al Día con el crecimiento personal.